Buenas tardes, muchas gracias por venir. Creo que los dos protagonistas de este encuentro que tenemos aquí sobre el escenario no merecen o no requieren muchas presentaciones, menos en este contexto, en este festín de las ideas que venturosamente ha puesto en marcha la fábrica aquí en Madrid. No requieren demasiadas presentaciones porque son dos de los filósofos y escritores más populares de nuestro país. Sus reflexiones, sus libros, sus ideas, sus conceptos han calado profundamente en el debate público, lo cual demuestra el carácter oportuno de sus ideas y de su trabajo y acredita también que han abordado temas y han puesto el foco en aspectos de la realidad que la sociedad demandaba la luz del pensamiento. Remedios Zafra es, como sabéis, investigadora y profesora del Instituto de Filosofía del CSIC, es autora del libro, del ensayo El entusiasmo, un libro que ganó en el 2017 el premio de Anagrama de ensayo, 2017. Sí. Un libro, a su vez, que han abrazado miles de lectores, que han hecho incluso bandera o escudo de él. Y muy recientemente acaba de publicar el informe. Son libros donde ella ofrece una visión de la realidad contemporánea crítica y disconforme. Y Remedios realmente aprecia déficits o derivas en el sistema actual que conducen a mucha gente al desencanto, al desengaño, a la desilusión y, en el peor de los casos, a las unidades psiquiátricas de los hospitales. Por otro lado, Javier Gomá, como todos sabéis, también es director desde hace más de 20 años de la Fundación Juan March, 23, 24... Director, 21. 21. Es autor también de una hercúlea tetralogía en torno al concepto de la ejemplaridad. Un trabajo que se ha visto recientemente de alguna manera coronado por su último libro, que salió en octubre del 2023, Universal Concreto. En contraste con Remedios Zafra, Javier Gomá nos ofrece en sus libros y particularmente en este último una visión del mundo contemporáneo más optimista, más positiva. En Universal Concreto, en particular, no duda en decir que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, tanto en lo material como en lo moral. Entonces, de alguna manera hay, no sé si llamarlo dialéctica, pero una visión diversa. No sabemos hasta qué punto, ahora lo veremos a lo largo de esta conversación, una visión diversa de la realidad, y creo que puede dar juego para un interesante debate en este pequeño rato que tenemos aquí. Y lo primero que creo que sería interesante sería pedirle a Javier que nos explique sumariamente por qué crees que la humanidad está habitando el mejor de los mundos que ha habitado a lo largo de su historia. Muy bien, pues con mucho gusto. Encantado de compartir escenario con Remedios. Es un placer enorme y poder tener, decíamos Remedio y yo, no sé si una conversación, sino un anticipo de una conversación que algún día será más larga y que como lectores uno de los libros del otro ya había empezado hace mucho. Y también encantado de poder charlar con Alberto delante de este público tan distinguido que se ha reunido esta tarde. No lo vemos mucho, ¿no? Con la intensidad lumínica. La distinción se emana. Y vamos a ver, hace poco he sacado también un libro de conversaciones con Pedro Ballín que se llama Verdades penúltimas. Que realmente es el último libro. Bueno, pero que en este caso es un... En puridad. Pero que es interesante porque cuando hacemos presentaciones de ese libro muchas veces nos preguntan que por qué tenemos una tesis tan optimista. Pedro no rehúye la etiqueta de optimista, pero yo la rehuyo siempre. Yo no me considero en absoluto
un optimista. Si por optimista entiendes algo así como una expresión de una voluntad y una previsión de lo que probablemente va a ocurrir en el futuro. Y siempre digo que en mi libro, por ejemplo, Universal Concreto, distingo entre visión culta y corazón educado, y en lo que se refiere a la visión culta, digo que ser culto es tener conciencia histórica, no reunir muchos datos de historia que te sirven para ganar un concurso en la televisión, sino que un pastor de cabras puede ser una persona culta si tiene conciencia histórica. Un inculto dice, esto es así, tenía que ser así, siempre ha sido así y siempre será así. Y una persona que es culta porque tiene conciencia histórica y dice, esto es así, podría haber sido de otro modo, en el pasado fue de otro modo y en el futuro también lo será. Porque todo lo humano es un castillo de naipes sobre arenas movedizas. Y no hay conquista humana que no sea reversible, falible y no obedece a ninguna ley de la historia ni de la ley de la naturaleza. Lo que ocurre es que me es muy fácil demostrar no solamente que ha habido un progreso material, sino sobre todo un progreso moral, que es el que más me importa destacar. Suelo hacer la pregunta, que es la de Rawls, el libro de la teoría de la justicia del año 71, aplicado a la historia, y es que si usted ignora qué posición va a ocupar, en qué otra época le gustaría vivir. Y ya no me refiero a los bienes materiales, sino a los morales, es decir, a aquellos grupos tradicionalmente discriminados porque su dignidad era atropellada por el poderoso, en qué época a esos grupos les gustaría vivir. Y no digo ya de un grupo que no es minoritario, como es la mujer, en qué otra época te gustaría vivir, sino los tradicionalmente discriminados, como pueden ser el pobre, el enfermo, el parado, el preso, el disidente, el extranjero, el que está sometido a un proceso judicial. Y siempre la respuesta, el que tiene problemas psíquicos, siempre el viejo, siempre la respuesta es hoy, hoy, hoy. Entonces, ¿por qué no me considero un optimista? Yo creo que una visión culta te da como resultado esa constatación. Pero no me considero optimista porque justamente si el mundo contemporáneo fuera un retablo de 2 hojas, una es que somos los mejores, pero la otra hoja del retablo es que estamos enfadados. Estamos muy enfadados. Por tanto, si alguien me señala diciendo, sí, pero hay una cultura de la queja, que es el título que ha convocado esta reunión, o hay un malestar, o hay un spleen, que es la palabra que utilizaba Baudelaire, importándolo del lenguaje inglés, o hay un ennui, hay un malestar, hay un aburrimiento, hay una desgana, hay una desazón, eso yo lo afirmo constantemente. Y de hecho, en el libro de Universal Concreto, tengo un capítulo que se titula Somos los mejores, título que trata de llamar la atención, pero que a mí me gusta reformularlo de la siguiente manera. Todas las épocas, dado que se trata de algo humano, son esencialmente imperfectas, con el matiz de que la nuestra es la menos imperfecta de todas. Entonces, yo digo que vivimos en el mejor momento de la historia, no de los mundos posibles, pero que estamos enfadados. Y entonces el segundo capítulo de mi libro Universal Concreto es causas de nuestro actual descontento. Y enuncio 4, pero solamente voy a decir una. Y es la de que la condición moderna es una condición, por esencia, doliente. Ser moderno es sufrir malestar. ¿Por qué? Porque la premodernidad hasta el siglo XVIII era una visión del mundo cósmica, donde la verdad estaba en el todo, y la modernidad, por el contrario, es el advenimiento de una subjetividad que descubre 2 cosas, las 2 igualmente verdaderas, pero que en conjunto crean esa melodía típicamente humana durante la modernidad, que es, poseen una excelencia infinita. El sujeto moderno, no como antes, que la dignidad se predicaba de la totalidad del universo, el individuo se ve portador de una dignidad infinita, pero al mismo tiempo descubre que está abocado a la indignidad del cadáver, porque el cadáver es una cosificación. Y el delito mayor que se comete contra la dignidad es la cosificación. Y esto ocurre al sujeto moderno, no al sujeto antiguo. Por tanto, le es inherente a la modernidad un cierto malestar. Y por esto y otras razones es por las que yo no estoy cómodo con la etiqueta de optimista. Remedios, yo no sé, tú como... sí sé a partir de las lecturas de tus libros, pero si tienes una visión quizá menos
no optimista, pero menos positiva de la realidad, sobre todo en algunos marcos concretos, como es el marco laboral y más en particular el ámbito del trabajo creativo y cultural. Entonces, tu visión del mundo, ¿cómo crees que contrasta con la del mundo contemporáneo? ¿Cómo crees que contrasta con la de Javier a partir de lo que nos acaba de comentar? Escuchando a Javier y leyendo a Javier, a mí me dan ganas de decir sí y no al mismo tiempo, porque llevo desde los últimos meses en los que he podido recuperar los 2 últimos trabajos de Javier y quizá ojalá hubiéramos podido de alguna manera compartir ese debate imaginario que surge en la lectura y de hecho a las personas que estáis aquí yo no veo absolutamente nada, hay una oscuridad derivada del exceso de luz que tiene mucho que ver con la queja, con una de las quejas y de los motivos del malestar que ahora compartiré, pero las personas que estéis aquí que entiendo que amáis el pensamiento, que os interesa la cultura, que os interesa el pensamiento, tenéis que entender, y creo que Javier lo sugería también al principio, que esto es como un anticipo, algo pequeño en el que vamos a probar qué tal aquí ahora, pero realmente yo creo que es en la lectura de nuestros libros y en los debates que podamos también ampliar sin esa presión que tienen los tiempos, que tienen la ventaja en este caso de que vais a poder escuchar a muchas más personas y tener ese interés, pero poder hablar sin el reloj sería bien interesante también para darnos el gusto de que a veces la cabeza se va hacia una idea que parece que no tiene ninguna relación con lo que estamos hablando, pero que puede ser importante. Y en este sentido, cuando yo leía a Javier decía, he prejuiciado a Javier porque pensaba que su pensamiento difería mucho de cuestiones que a mí me interesaban y coincidía, a medida que avanzaba la lectura, coincidía muchas de las cosas que te leía, especialmente en el último libro, en Interlocución, en el de Verdades Penúltimas, exacto. Había claramente muchos matices y había puntos de vista que yo podría discutir o con los que podía disentir, pero quizá porque mis enfoques son otros, porque en el pensamiento, atendiendo al lugar desde el que estás mirando, ves esa parte del mundo y esa parte de la realidad que el otro está mirando desde otro enfoque, con lo cual supone un aprendizaje para quien lee, pero supone también una oportunidad de podría contarle lo que yo pienso desde este otro punto de vista. Y ante esa pregunta que se nos hacía un poco extraída de la obra de Javier y me gusta también que haya comenzado cuestionando esa etiqueta de optimista. Si a mí me toca la de pesimista también la voy a cuestionar porque entiendo que quienes buscamos abordar de una manera crítica el mundo que vivimos y buscamos hacerlo reflexivo, pasamos por muchos momentos y una visión que viene del conocimiento es una visión que intenta argumentar y que intenta sostener las ideas en la comparación y reflexión de aquello que se está observando. Yo de mis libros suelen decir que tratan de todo aquello de lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de trabajo y posiblemente porque generan malestar, algunas personas pueden entender que yo hablo desde una visión pesimista, pero para mí es justamente al contrario. Porque amo la vida, escribo, porque amo la reflexión sobre un mundo en el que tengo oportunidad de escribir, pensar y hablar y quejarme. Y creo que la queja es muy positiva y creo que la queja forma parte de algo esencial en las sociedades contemporáneas, de mostrar un disentimiento, una disconformidad con cosas que entendemos que podían ser mejorables. Y en ese sentido también hay un no y un sí. Hay un no y un sí en cuanto que advertimos que hay motivos para la queja, para el malestar,
estar y hay que decir no, no a lo que nos daña, no a lo que puede romper esa necesidad de seguir trabajando por mejorar el mundo, por construir formas más igualitarias, más justas, ese deseo absolutamente legítimo y digno del ser humano, pero hay que acompañarlo de un sí a transformarlo. Y en ese sí a transformarlo yo me meto en el barro, y me meto en el barro en la escritura y en el pensamiento, arriesgándome a describir y a sugerir propuestas. Y en este sentido, yo sí que cuando leía a Javier, había determinadas, intentaba acotar esa visión comparativa que él establecía, esa visión histórica en la que podemos decir estamos mejor ahora que hemos estado en otros momentos. Hablábamos del contexto occidental, porque claramente también esa pregunta depende del sujeto que se la haga. Ampliando ese estamos como un humano general y en el que tiene cabida esa gran diversidad, no responde lo mismo un migrante, no responde lo mismo una maestra interina, no responde lo mismo un joven sin vivienda, o no respondemos lo mismo nosotros, ¿no? Esas diversidades están y forman parte de esa gran de eso a lo que llamamos humanidad. Pero incluso yo siendo mujer, viniendo de contexto humilde, yo digo, claro que yo me siento mejor yo vivo mejor que mis padres, pero fíjate que en los últimos años, especialmente en la última década, yo considero que yo vivo mejor que mi madre, pero que no vivo mejor que mi padre. Y considero que muchos de las personas jóvenes y de las personas no tan jóvenes, trabajadoras, sobre las que trabajo, cuyos testimonios abordo para mi investigación acotada, no ya a la humanidad, sino más desde esa perspectiva no tanto filosófica sino antropológica, que da a mirar lo pequeño, mirar grupos en los que podemos también matizar de otras maneras, porque nos permite una observación más en profundidad, como son los grupos de trabajadores de los contextos intelectuales, académicos y creativos que a mí me interesa. Ahí sí que veo que hay un punto de inflexión, a mi modo de ver, que tiene que ver con el vivir en un mundo irreversiblemente conectado, que sí que cambia lo que yo he entendido del discurso de Javier en relación a esa lectura a ese mejor momento de la historia en relación también a lo democrático, por la reflexión que te he leído relacionada con vivir en un momento en el que todas las personas, bajo esa lectura que yo denomino horizontal, de la que de pronto nos encontramos con que los medios que antes permitían que unos hablaran a muchos, ahora nos permiten que todos hablemos a todos, y esto es una lectura que desde el punto de vista democrático es potente, pero a ella yo quiero sumar la que a mí me hace cuestionar que sea la mejor de las democracias posibles, porque pienso que en ese contexto esa democracia vira muy fácilmente a oclocracia, en el sentido de gobierno de la muchedumbre, cuando se sostiene en dos de las categorías que a mí me parece que más han entrado en escena en la sociedad conectada o en la cultura conectada. Me refiero a la aceleración y el exceso. Estas ideas de aceleración y exceso creo que viniendo de algo positivo, y es otra cuestión que quiero poner sobre la mesa, algo positivo como puede ser, tenemos más voces, todo el mundo habla, más información, más luz. Ahora que esta luz nos ciega, para mí esta luz es una gran metáfora de cómo es algo positivo como puede ser la información, la luz, las voces, cuando es excesivo puede convertirse en esas estrategias baudrillardianas malignas, ¿no? en ese exceso que se convierte en ceguera. Quienes vemos poco lo sabemos, cómo las luces nos llegan a cegar, y cómo, unida también a la aceleración que prima el haber convertido ese mundo conectado que forma parte de nuestra cotidianidad, tolerando que ese espacio
que habitamos de alguna manera cuando estamos gran parte de nuestra vida conectados, sea un espejismo de espacio público, sea un espejismo en el que tenemos relaciones de apariencia, que en apariencia crean espacio público, pero son relaciones creadas sobre ese entramado sostenido por empresas privadas que favorecen estructuralmente esta aceleración de la que hablo, que dificulta esa calidad democrática y que dificulta desde algo tan esencial para el sujeto pensante y para el sujeto con conciencia de sí, como es el tiempo para pensar, como la posibilidad del extrañamiento para diferenciarse de esas comunidades que hoy predominan en las redes, comunidades llamativamente homogéneas que se relacionan entre sí con formas que algunos denominan de polarización. He mezclado varios conceptos, pero algunos de ellos quería Sí, han salido situarlos. varios temas que quería yo luego ir introduciendo, que quizá haya un mínimo margen para hacerlo. Javier quería replicar o comentar un... Es que también quería compartir con los asistentes y con Remedios lo que me ha ocurrido después de leer su último libro, el informe, porque cuando uno lee el libro uno aprende cosas del autor del libro, pero también se conoce mejor a uno mismo, como que pone a prueba algunas de sus ideas. Yo quisiera decir qué me ha ocurrido a mí después de leer ese libro, y ahora explicaré además por qué recomiendo la lectura de ese libro. Yo sí opino que un inmigrante hoy está en condiciones infinitamente mejores que hace 100 años, 200 años, 300 años. Lo he argumentado en muchos foros, porque ha ocurrido un acto de creación moral sin precedentes. Es que nunca en la historia un extranjero tenía dignidad, y hoy lo tiene. Precisamente porque tiene dignidad, nos enfadamos. Así que, contrariamente a lo que pudiera parecer, nuestro enfado no viene de la falta de dignidad, sino del atropello o el insuficiente trato a una dignidad que hemos reconocido al extranjero que nunca antes había ocurrido. O al joven que está buscando ahora una vivienda. Por supuesto, esto es penoso, pero ese joven tiene una educación pública, tiene una sanidad pública, tiene una esperanza de vida, tiene unos derechos fundamentales que nunca antes tuvo. Y es aquí donde quiero introducir ese matiz que al mismo tiempo me ha producido una cierta polifonía escuchando y oyendo y leyendo a Remedios. Es el siguiente. Yo argumento con frecuencia que para sostener lo que sostengo, que vivimos en la época menos imperfecta de la historia, es necesario hacer como cuando va uno al Museo del Prado, y es no acercarte demasiado al lienzo, porque si te acercas demasiado a las meninas, ves manchas. Y entonces hay que alejarse. Y cuando uno adquiere suficiente perspectiva, entonces ve una obra maestra. Lo mismo ocurre con el presente, que cuando uno está muy cerca, ve manchas. Es necesario verlo en perspectiva. Y, por supuesto, que no hay cosa, insisto en ello, que no haya sido una conquista de esas que Tucídides dice en Historia del Peloponeso, que en la guerra del Peloponeso, que no sea una conquista para siempre. No hay ninguna conquista humana que sea para siempre. Pero sin haber una ley de la historia, cuando me fijo en la historia, yo lo que constato es que hace 3.000 años, 2.000, 500, 100, 150, se ha producido un progreso. Progreso que no es rectilíneo, progreso que no es necesario, progreso que se puede frustrar en cualquier momento. Y progreso, que es a donde yo iba, y ese es el gran defecto, y eso es donde yo inserto el informe de Remedios, un progreso que no se atiene al mezquino plazo de una biografía de 50, 60, 70, 80 años. Y si tú le preguntas a un hombre que nació en 1890 y que pasó primero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y yo le digo, oye, ¿sabes que vivís el mejor momento de la historia? Seguramente me insultará por la estupidez que en su opinión he dicho. Y sin embargo yo tengo razón. Lo que pasa es que el progreso que se ha producido, material, de facto, bueno, material y moral, pero de facto, no hay ninguna necesidad de que esto ocurra. Yo lo he argumentado casi como una especie de instinto de la especie, de supervivencia, trasciende una vida humana. Y entonces va uno, coge el libro de Remedios, que es una especie como de fenomenología de la intimidad, es una especie como de apropiación de la vivencia. Me acuerdo, hay un ensayo muy bonito de Séneca que se titula Ser rey de uno mismo, y da la impresión que uno tiene leyendo
el libro de Remedios, que os aconsejo vivamente. Es un libro muy gozoso de leer, aunque a veces doliente, pero es gozoso de leer. Lo que uno piensa cuando lee el libro de Remedios a partir de mis categorías es que el siguiente exigencia moral que tendríamos que hacerle a la historia es que si va a progresar, lo tiene que hacer en el plazo de una vida humana. Para que la intimidad que describe Remedios pueda ser una intimidad que ya saque fruto de los beneficios de un progreso colectivo. Porque ¿cuántas veces el progreso colectivo lo hace en el altar del sacrificio de mucha gente que se queda en la cuneta? Pues con la aceleración que denuncia Remedios, quizá también puede venir por ese flanco de permitirnos constatar en una biografía si realmente el progreso se puede acreditar empíricamente. Al hilo, yo no sé si por alusiones querías comentar algo. Puedo integrarlo en lo que... Antes de que entre con otra cuestión. Bueno, es interesante lo que dices, Javier, de que las conquistas de la humanidad no son para siempre. De hecho, has empleado una imagen muy gráfica de que son construcciones o castillos de naipes sobre la arena. Al hilo de este comentario, yo me planteo hasta qué punto este momento menos imperfecto de la humanidad que disfrutamos es frágil, es sólido. A lo mejor te tienes que acercar mucho a la realidad para detectar hasta qué punto estamos al paso de una involución o no, o lo contrario, a seguir progresando. Hay síntomas que invitan a pensar una cosa, hay otros síntomas que invitan a pensar la otra en relación a los inmigrantes y al trato de su dignidad. Pues, por ejemplo, pienso en Alemania, que en el 2015, en aquella crisis migratoria que tú has utilizado como ejemplo, como universal concreto en algunos de tus artículos y de tus libros, pues Alemania se caracteriza... Es que yo publico en la revista que dirige este señor. Fuera de carta, sí. Mensualmente le tenéis sus sugerentes reflexiones. Y bueno, tú has utilizado mucho este ejemplo de aquella crisis migratoria que suscitó en la población occidental una presión sobre sus gobernantes para que se diera un mejor trato a aquellas oleadas de migrantes que afluían hasta nuestras costas. Alemania se significó particularmente en la acogida, pero Alemania hoy, cuando celebra unas elecciones en su territorio, en algunos de sus landers, pues gana la extrema derecha con posiciones xenófobas muy duras. No sé si esto es tramposo al hilo de lo que tú comentabas, que no hay que acercarse demasiado a la realidad, pero se perciben síntomas de involución clara. Y también, rastreando la obra de Remedios, también se percibe esa involución que casi se puede considerar hasta objetiva. Entonces, yo puedo contestar a eso. No sé si quieres Remedios contestar primero o... Creo que decía que lo iba a integrar. Entonces, creo que puedes... Perdón. Sí. No, puedes contestar hasta qué punto es frágil o sólido este progreso que tenemos actualmente hasta ahora, y luego el ejemplo de Alemania, qué fuerza simbólica tiene para Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha demostrado matemáticamente o empíricamente en un laboratorio que los hombres y las mujeres tienen la misma dignidad? ¿Quién lo demostró? ¿Quién ha demostrado que los blancos y los negros tienen la misma dignidad? ¿Quién ha demostrado que la democracia o que la libertad o que la igualdad son valores deseables? ¿Qué quiero decir con esto? Que los grandes conceptos de la convivencia no tienen demostración. Lo que tienen es un sentimiento. Por eso en mi libro yo pongo mucho énfasis que justo al lado de la visión culta está el corazón educado. Y cito una frase que a mí me gusta mucho de Aristóteles en la política, que dice: virtud es amar, gozar y odiar de manera correcta. De manera correcta. Entonces, todo depende de la educación del corazón. Vivimos en una sociedad en la que tenemos instituciones fuertes. Yo defiendo en varios sitios que la democracia liberal es una auténtica virguería, resultado de una creatividad colectiva para mí impensable. ¿Cómo es posible que alguien que no tiene un autor conocido, pero no podemos decir Pedro Pérez ha inventado la democracia liberal, sino que es una especie de construcción
hecho por una inteligencia colectiva, de una creatividad semejante o superior a la creatividad individual. Hemos creado una cosa que se llama democracia liberal, donde rige el principio de la mayoría, la voluntad general, pero también la dignidad de la minoría a través de los derechos fundamentales. Y eso en una tensión creadora permanente. ¿De qué depende de que eso siga funcionando? En un sistema autoritario, las personas que viven en una república autoritaria son súbditos menores de edad porque tienen alguien que les dicta, que es un dictador. En las democracias, los ciudadanos son mayores de edad y no admiten dictado ninguno porque solo se obedecen a sí mismos. En consecuencia, vivimos en un régimen, la democracia liberal, que todo enteramente depende, como en un elefante de un hilo, de la educación sentimental de los ciudadanos que lo componen, de qué sienten, de qué aman, de qué odian y qué odian. En consecuencia, creo que vivimos en una época de una democracia liberal. En mi libro, Universal Concreto, hablo del progreso en el ámbito político. Yo pienso que la democracia liberal es el final de la historia. O sea, no quiere decir que no se pueda progresar en el sistema, pero ya no puedes cambiar de sistema, mientras que en lo cultural, en mi libro Universal Concreto, sería muy largo ahora contarlo, creo que la vulgaridad es el estado actual de la cultura. Y la vulgaridad te lleva a sentimientos vulgares. En mi vocabulario la palabra vulgaridad tiene una parte positiva, no es negativa, pero que desde el punto de vista de los sentimientos defino la vulgaridad como una espontaneidad no educada. Una espontaneidad no educada. Y una espontaneidad no educada, cuando todo depende de lo que sienten los miembros de esa sociedad, es peligrosa. En consecuencia, solo hay una solución para que la democracia liberal sea viable a largo plazo, que es la educación del corazón de sus ciudadanos. Ahora sí. Ahora intento recordar también las cuestiones que planteaba Javier antes. Tengo muchas dudas y eso me encanta, porque tener dudas me hace guardar madejas de ideas para tirar de ellas cuando tenga también un contexto de tiempo que me ayude a pensar. Yo soy de tiempo lento, hay personas de interior, de exterior, de tiempo lento. Yo soy de tiempo lento para pensar y me gusta pensar las cosas. Pero en relación a esa revisión o a esa lectura del tiempo que vivimos desde un prisma histórico y a esa lectura que planteabas sobre el informe en relación a la necesidad de ver más a corto plazo un cambio, pienso que claramente hay distintos tipos de quejas y de malestar y que no tienen por qué contradecirse o no por qué contradecirse demasiado. Pienso que atendiendo a la lente con la que miremos el mundo, si miramos el mundo desde la filosofía o desde determinado tipo de filosofía, desde la antropología o desde un cierto activismo político, nuestros énfasis y nuestras lentes son unas o son otras. En la forma en la que yo tengo de abordar el pensamiento sobre la realidad y sobre el presente, es verdad que para mí una motivación es reflexionar sobre la complejidad de la época que vivo y que en ese sentido hay mucha más energía puesta en acotar lo que está pasando, y es también lo que diferencia también las perspectivas más diacrónicas de personas que hacen miradas más historicistas, que permiten esa comparación con el antes de o con el antes del antes de. En mi caso, ciertamente, y esto casi que lo planteo como un sesgo posible, hay un predominio de la sincronía, de lo que está pasando ahora. De lo que está pasando ahora e incluso haciendo un ejercicio más comparativo temporal en las últimas décadas para intentar entender, para intentar aportar una lectura posible que pueda sumarse a las que se plantean sobre los cambios que estamos viviendo. Pero quizá también por ese predominio de sincronía y por esa observación
de lo pequeño, de estudiar a grupos determinados de personas con determinadas características, como son quienes están en los trabajos culturales y creativos, acotando esos problemas y esas quejas, esa demanda esa queja que reclama una solución tiene una vigencia de poco tiempo, claramente. No está pensado con esa perspectiva histórica que plantea Javier. Pero en relación también con esa lectura que planteabas de esa diversidad de personas que hoy en día pueden hacerse esta pregunta en relación al mejor momento histórico a nivel democrático, por ejemplo, o de manera concreta, como tú planteas, creo que es importante sumar a esa reflexión, o a mí me lo parece al menos, un estrato que cambia la expectativa, la manera de vivir la expectativa y la frustración de las personas. Me explico. Creo que hay un estrato que viene de las pantallas, y vuelvo con este tema porque creo que es muy importante, porque es importante para diferenciar siglo XIX, siglo XX y distintos momentos del siglo XX. Pero cuando hablamos de migrantes, por ejemplo, un migrante que constantemente ve cómo se vive en el norte, tiene un deseo, tiene una pregunta que le interpela de ¿por qué yo sí y yo no? ¿O por qué si el migrante viene de otro lado no se le llama migrante, se le llama turista? O sea, ese por qué tú sí y por qué yo no es una conciencia de desigualdad que las pantallas han cambiado a escala planetaria. Y estoy con esto afinando o acercándome a los puntos que yo creo que, a algunos de los puntos que creo que dan una mayor complejidad al mundo que vivimos. Posiblemente dentro de unos años diremos es el mundo más complejo que podemos imaginar. En este momento, siguiendo también esa estela del progreso y de la que estábamos hablando, es un momento en el que los avances científico-tecnológicos son de tal calibre que también las potencias a todos los niveles que generan esos avances científico-tecnológicos en lo social son de todo calibre. Y creo que sigue teniendo vigencia esa idea que planteaba Freud en la cultura del malestar, cuando pone sobre la mesa la paradoja de culpar de la angustia y la ansiedad de la ciudadanía, esa cultura que nos proporciona multitud de maneras para no morir como se moría antes, o sea, multitud de maneras para no enfermar como se moría antes. O sea, esa paradoja de encontrarnos en mejores momentos científico-tecnológicos, en mejores momentos de determinados logros sociales, va unida a un momento de una mayor sofisticación y de una mayor complejidad que nos hace vivir el riesgo de que la caída sea mayor, que la bomba mate a más gente, el riesgo de que esa amenaza que antes era local es ahora una amenaza planetaria. Quiero decir con esto que en esa percepción de los avances que a muchos niveles podemos considerar que nos sitúan en un buen momento de la historia, son avances que están retransmitidos constantemente con sus lecturas positivas y negativas y con sus lecturas que nos permiten visualizar a quienes fracasan estrepitosamente y a quienes triunfan estrepitosamente. Y hay algo muy interesante de la obra de Javier que yo había leído o había reflexionado de otra manera cuando Javier habla de algo que a mí me recuerda mucho a Levinas, de la importancia del otro en la construcción del uno, ¿no? de cómo esas personas que se ven, que a veces tenemos cerca, pero que ya no son solamente los que tenemos cerca en la familia, sino los que vemos cada día en televisión, en internet, cuando son
ejemplares. Tú eres una persona que ha teorizado como nadie posiblemente el concepto de la ejemplaridad y cómo eso nos interpela para sentirnos bien cuando nos vamos pareciendo a esas personas que consideramos ejemplares, pero la mayor parte del tiempo es un fastidio que no veas porque pensamos, nunca voy a parecerme a esa persona ejemplar. Y intentando llevar este ejemplo a lo que acontece en las redes y en la televisión, vaya, es que ahora constantemente vemos, por un lado, todas las masacres, las guerras, que antes, hace 50, 60 años, yo pienso en mis padres, y no habían salido del marco del horizonte. Las guerras eran de las que se hablaban, cercanas, que normalmente ni de ellas se hablaba, y la televisión mostraba cosas puntualmente, pero ahora ese hablar todos al mismo tiempo, esa posibilidad de verlo todo al mismo tiempo, esa imposibilidad del párpado, esa dificultad para dejar de ver, para enfrentarnos de una manera que nos permita tomar aliento, extrañarnos, distanciarnos, alejarnos para entender lo que estamos viendo, es complicada porque a esas desgracias que se suceden acompañan esos éxitos que se nos proyectan en ese mundo conectado donde millones de personas están alentadas por esa estructura premeditadamente creadora de adicciones, y lo dicen las propias industrias que las crean y no solamente quienes hacemos la crítica, construida para exponer, para exhibir al yo como verdadero, como alguien que en la impostura posiblemente se muestra al mundo y enseña siempre sus bondades, sus éxitos y todo aquello en lo que le va mejor, convirtiendo en puerta de entrada de su mundo su propio retrato. Esto yo creo que unido a algo que antropológicamente ha cambiado a la humanidad de una manera radical, y es que nunca hasta estos últimos años, esto lo comentaba Umberto Eco, las distintas culturas y en los distintos tiempos de esas distintas culturas algo se protegía siempre, que era la intimidad. Ahora no solamente no se protege la intimidad, sino que se empuja a visibilizarla. Ahora decía Umberto Eco que el problema no es publicar la gente no ve como problema publicar la intimidad, sino no lograr la visibilidad necesaria. Quiero decir con todos estos apuntes que el escenario de relación subjetiva y de construcción identitaria entre las personas se ha visto muy zarandeado en estos años y se ha visto muy zarandeado también no solo en relación a lo que vemos de los demás, sino a cómo lo que vemos de los demás nos afecta y nos preguntamos ¿por qué estos sí y yo no? ¿O por qué ese migrante tiene claro que quiere cruzar? Y lo recuerda día a día porque lo está viendo día a día, porque tiene una pantalla que le hace vivir el mundo de una manera muy distinta a como se vivía antes. Pueden ser algunos de los muchos ejemplos que nos enseñan, que nos hablan de una complejidad que yo creo que no puede ser respondida con un mejor ni con un peor, sino con un vivir de una manera diferente, entendiendo el sí y el no al mismo tiempo, es decir, esa tercera opción de mejor en algunos sentidos, peor en otros sentidos y absolutamente fascinante por compleja en todo lo que está suponiendo la vida en ese mundo conectados. Vamos, simplemente una cuestión. Se nos acaba, Yo sí defiendo 6 o 7 minutos tenemos. Que vivimos en el mejor momento en conjunto. En conjunto, tú le preguntas a una mujer cuánto te gustaría vivir ahora o hace 100 años, sin saber qué posición vas a ocupar. En mi opinión, incluso aunque sepa, pero si no lo sabe. O a un chico que está estudiando la carrera o que está buscando piso. Hace no mucho fui a una exposición de Mafre en la que de pronto vi un montón de fotos de los años 1915, 1916, gente trabajadora en una orilla de un río, y ponía en la cartela,
el día en que se concedió un día de descanso a la semana a los trabajadores franceses. No tenían ni un día y por eso por primera vez iban al río. Es decir, ¿cuál es la condición laboral de un niño en el siglo XIX o una condición laboral de un niño en el siglo Vino de la queja, ¿no? Esas conquistas. Eso es otro tema que a mí me encanta, que es el asco como motor histórico. Y los niños o los discapacitados o los pobres o los parados en conjunto, el extranjero incluso en conjunto, somos menos imperfectos que nunca. Lo que ocurre, que es en lo que insiste Remedios, pero es que eso yo lo digo totalmente, y es que hay malestar, hay un malestar profundo, y hay muchas causas. Una de ellas es la que dice Remedios. En mis libros de la ejemplaridad aludo a uno que no es distinto a lo que dice Remedios. Digo que la ejemplaridad es esencialmente conflictiva. El ejemplo bueno genera mala conciencia, el ejemplo malo genera buena conciencia. Por la comparación. Te deja en buen lugar. Exactamente, por la comparación. Entonces, para mí la gran pregunta filosófica, teórica es, si vivimos el mejor momento, tanto en lo material, pero sobre todo en lo moral, ¿por qué estamos tan enfadados? Porque enfadados estamos. Y además tenemos la sensación de que estamos enfadados con derecho. Y sin embargo, vivimos el mejor momento. Y esa pregunta me parece una pregunta muy pertinente. Y está relacionado con las cotas de dignidad que hemos alcanzado. Esa es una de las entre otras razones. Como queda muy poco tiempo, os querría plantear a los dos un pequeño juego, un pequeño cruce de ideas y poneos, por ejemplo, a ti, Remedios, me gustaría jugar con los dos conceptos estrellas que de alguna manera habéis desarrollado a lo largo de estos años en vuestros libros, y a ti me gustaría preguntarte, Remedios, hasta qué punto la ejemplaridad es básica para mantener el entusiasmo en una sociedad. El entusiasmo bueno. No sé si igual Javier, que ha trabajado sobre ejemplaridad, si la ejemplaridad es buena para el entusiasmo. Sí, el entusiasmo que nos torpedean constantemente por muchas razones, hasta qué punto los buenos ejemplos nos pueden permitir perseverar en nuestras vocaciones a pesar de que encontremos tantos palos en nuestras ruedas. Es decir, un ejemplo, un universal concreto, ejemplar, edificante, hasta qué punto puede sostener una lucha individual o colectiva por salir adelante en lo que tú has estudiado mucho y que has trabajado mucho, en esos entusiasmos, en esas vocaciones creativas. Creo que abrimos un melón o un jardín en el que no sé si... Luego le tengo que pasar la pregunta inversa a Javier, entonces si quieres sintetízalo y lo demás lo posponemos para la conversación infinita que va a tener que tener lugar al final. Yo creo que, no sé, es que yo manejo un concepto de ejemplaridad distinto al que Javier lo ha teorizado y lo ha desarrollado en sus libros, pero para mí esa ejemplaridad no tiene esos mismos matices, con lo cual yo entendería que esa ejemplaridad podría ser más más ese modelo idealizado que se ha tenido durante mucho tiempo del trabajador ideal, y creo que, que bajo esa visión eso ha alimentado ese tipo de entusiasmo del que se han valido y que ha sido instrumentalizado para aumentar la productividad y la competitividad de muchas personas. Yo creo que optaría más por crear otras formas de ejemplaridad, porque aquí estamos apuntando justamente a una queja, a algo que nos daña y que apuntaría en relación a lo que decía Javier, que nos daña viviendo en un mundo en el que hay cosas que están mucho mejor, justamente ese estar mejor que viene de haber tenido educación pública, haber tenido servicios públicos que nos han hecho pensar. A mí me hace siempre recordar a esta idea, yo la comentaba en Ojos y Capital, de los pobres que hemos leído, los hijos de pobres que hemos leído. No siempre podemos esconder que tenemos rencor o que acumulamos cierto resentimiento. El resentimiento es un concepto que me parece interesante para pensar en ello, porque ese resentimiento interesante o entrecomillado tiene que ver con toma de conciencia respecto a lo que ha pasado,
a lo que ahora no está pasando, pero consideramos que puede ser frágil y pensamos que puede pasar. Y quizá por eso hay malestar, porque los logros conseguidos, y pasa en el feminismo, y pasa cuando hablamos de temas sindicales y laborales, pasa que son tan recientes que sentimos, ostras, esto lo podemos perder. Por eso nos tenemos que agarrar a mostrar ese malestar. Y para cerrar, Javier, te quería preguntar a ti por el entusiasmo. Tú tuviste un entusiasmo muy fuerte cuando eras joven, una vocación muy firme y muy decidida por la escritura, pero de alguna manera tú también fuiste víctima de tu propio entusiasmo. Entonces, si quieres, para cerrar, quizá pueda ser interesante que nos digas cómo se debe manejar ese entusiasmo con inteligencia para que no seamos quemados por él, sobre todo cuando te quieres desarrollar un trabajo creativo en tu vida. Vamos a ver, es que primero la palabra entusiasmo en Remedios la utiliza es algo así como, bueno, ella lo dirá mucho mejor que yo, pero hasta qué punto la ilusión que se genera en los trabajadores es utilizada por la empresa, por el capital, y hasta cierto punto succionada y drenada. Y yo soy una persona que estoy en este momento escribiendo una novela que se titula Lo quiero todo, y que además es el título de un microensayo que está en Filosofía Mundana, que es uno de mis preferidos, y que si veis en mi cuenta de Twitter el tweet fijado, dice justamente eso. Primero publiqué Lo quiero todo, y en la revista de este señor hace un año y medio publiqué otro que se llama La esperanza de Alcibíades, y es un diálogo entre Sócrates y Alcibíades. En el diálogo, no se sabe si apócrifo, pero si no es apócrifo merece ser de Platón, que se titula así Alcibíades, y en el que Sócrates define a Alcibíades como alguien que no se conformaría con ser rey de Europa si pudiera ser rey de Asia. Y si fuera de Europa y de Asia no se conformaría si no pudiera ser rey de la galaxia entera. Entonces, yo soy una persona que en el orden de los sentimientos lo quiero todo, absolutamente todo, y me considero campeón mundial en la categoría del deseo. Y al mismo tiempo he desarrollado un tacto para administrar ese deseo infinito en un mundo imperfecto, que es en el que vivo, y en una persona muy imperfecta e insuficiente que soy yo mismo. Pero publiqué un libro que se titula Ingenuidad aprendida, y yo me considero un hombre ingenuo, entendido por ingenuo, alguien que conoce cómo funciona la vida, con los a veces abismos insondables de dolor y de desconsuelo que nos obligan a atravesar, y pese a ello, lo sigo queriendo todo. Yo pensaba que estabas escribiendo sobre Dios, que también lo anunciaste No, en el que Cultural, que te ibas a remangar. Dios escondido, pero el Dios escondido viene después de Lo quiero todo. Muy bien, pues nada, con esta exclusiva hasta cierto punto, porque lo adelantó ya en el Cultural en su momento, creo que es un buen punto para cerrar esta interesante conversación. Les agradezco mucho tanto a Remedios como a Javier su esfuerzo por ser elocuentes, y os emplazo a todos en esa conversación infinita que se terminará dando. Muchas gracias por venir.